Hola, qué chévere tenerte por acá para que me acompañes a leer este tema tan importante y que nunca pasa de moda. Vamos a hablar sobre el síndrome Krupp. Como ya es costumbre, les comparto momentos de mi lectura. Esta lectura puede servir a muchas personas, a muchos papitos que tienen niños y que tienen dudas si su hijo está pasando por un Krupp. También al personal médico y a mí misma para cuando no quiera leer poder escucharme. ¿De dónde lo voy a tomar? Lo voy a tomar de este hermoso libro. Tiene muchos años, tal vez, pero es genial. Emergencias médico-quirúrgicas en pediatría del Hospital San Vicente de Paúl, de un grupo de profesionales, Julio César Correa, Jaime Noreña y Juan David Muñoz, quienes de quienes tuve el placer de ser alumna. Este tema lo, lo explica en el capítulo 48, el síndrome Krupp, la doctora Mónica María Ramírez Correa, también gran persona. Tal vez ella no se acuerde de mí, pero yo tuve la suerte de rotar en el San Vicente y de conocerla. Bueno, me encanta la manera en que ella lo expone y a pesar de que llevamos muchos años en la pediatría, no falta el caso que a veces te cuestionas, es asma, es Krupp, es bronquiolitis. Un buen repaso nunca está de más. Comencemos. Síndrome Krupp. Actualmente el Krupp se sigue empleando como equivalente de laringotraqueitis. Sin embargo, se debe catalogar como un síndrome Krupp, para referirse a un grupo heterogéneo de condiciones relativamente agudas, de predominio infecciosas, que se caracterizan por tos metálica o perruna, disfonía, estridor inspiratorio y grados variables de dificultad respiratoria. Todo esto debido a obstrucciones de la vía aérea superior. Son causas de obstrucción laringea aguda que se pueden presentar como síndrome Krupp los siguientes: la laringotraqueitis aguda o Krupp viral, el Krupp espasmódico, la epiglotitis, la traqueitis bacteriana, el absceso retrofaringio, la uvulitis, el edema angioneurótico, la inflamación laringea causada por quemadura, la obstrucción laringea por cuerpo extraño, neoplasias, hemangioma, difteria laringea, parálisis viral de las cuerdas vocales. La forma más común y típica de síndrome Krupp es la laringotraqueitis viral, seguida por el Krupp espasmódico. Las formas más graves pero menos frecuentes son la epiglotitis y la traqueitis bacteriana. En la tabla 48.1 se resume el diagnóstico clínico de las principales enfermedades que se manifiestan como síndrome Krupp. Ella hace un cuadro comparativo entre epiglotitis, laringotraqueobronquitis, traqueitis bacteriana y aspiración de cuerpo extraño. Así coloca: de comienzo, el comienzo es rápido en la epiglotitis, es entre unas 4 y 12 horas. En la laringotraqueobronquitis se dan unos pródromos de 1 a 7 días. La traqueitis bacteriana tiene pródromos de 3 días con un empeoramiento súbito en 8 a 10 horas. Y la aspiración de cuerpo extraño, su comienzo es agudo o crónico. La edad. En la epiglotitis, la edad más frecuente es en niños de 1 a 6 años. En la laringotraqueobronquitis, de 3 meses a 3 años. La traqueitis bacteriana, de 3 meses a 12 años. Y la aspiración de cuerpo extraño a cualquier edad. La relación masculino-femenino. En la epiglotitis, de 1 a 1. En la laringotraqueobronquitis, de 2 a 1. O sea, 2 masculino, 1 femenino. La traqueitis bacteriana, 1 a 1. Y la aspiración de cuerpo extraño, 2 a 1. Etiología: Haemophilus influenza tipo B en la epiglotitis, virus para influenza en la laringotraqueobronquitis, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y neumococo en la traqueitis bacteriana y muchas en la aspiración de cuerpo extraño. Patología: edema inflamatorio agudo de epiglotis y supraglotis en la epiglotitis,
Edema subglótico con inflamación variable de tráquea y árbol traqueobronquial en la laringotraqueobronquitis. Edema traqueobronquial, abundantes secreciones y restos necróticos en la traqueitis bacteriana. Y la aspiración de cuerpo extraño, la patología depende de la localización. La presencia de disfagia. En la epiglotitis sí, la puede haber. En la laringotraqueobronquitis no. En la traqueitis bacteriana no. Y en la aspiración de cuerpo extraño es rara. La deglución difícil. En la epiglotitis sí. En la laringotraqueobronquitis no. En la traqueitis bacteriana es rara. Y en la aspiración de cuerpo extraño no. El babeo. En la epiglotitis sí. En la laringotraqueobronquitis no, en la traqueitis bacteriana es rara y en la aspiración de cuerpo extraño no. El babeo, sí, no, raro, no. Estridor inspiratorio, en la epiglotitis se presenta el estridor inspiratorio, en la laringotraqueobronquitis puede ser inspiratorio y expiratorio, en la traqueitis bacteriana es inspiratorio y en la aspiración de cuerpo extraño es variable. La voz va a estar apagada en la epiglotitis, va a estar ronca en la laringotraqueobronquitis, va a estar normal en la traqueitis bacteriana y puede ser variable en la aspiración de cuerpo extraño. La tos no suele verse en la epiglotitis, la tos es perruna en la laringotraqueobronquitis, en la traqueitis bacteriana es variable y en la aspiración de cuerpo extraño sí puede haber tos. La temperatura marcadamente alta en la epiglotitis, febrícula en la laringotraqueobronquitis, moderada en la traqueitis bacteriana y rara en el cuerpo extraño. La frecuencia respiratoria aumentada en etapas iniciales de la epiglotitis, aumentada la frecuencia respiratoria en la laringotraqueobronquitis, puede ser normal o con leve aumento en la traqueitis bacteriana, aumentada en caso de obstrucción bronquial cuando hay cuerpo extraño. La frecuencia cardíaca aumentada en etapas iniciales de la epiglotitis, aumentada en etapas tardías de la laringotraqueobronquitis, proporcional a la temperatura en la traqueitis bacteriana y proporcional a la obstrucción o normal en la aspiración de cuerpo extraño. La posición: erecto, ansioso, sed de aire. El decúbito exacerba la obstrucción en la epiglotitis. No repercute sobre la obstrucción de la vía aérea y puede ser individual en cada paciente en la laringotraqueobronquitis, sin efecto en la traqueitis y en el cuerpo extraño sin efecto. Retracciones: supraclavicular, supraesternal e intercostal en la epiglotitis, leve en la mayoría de los casos, pero según la gravedad en la laringotraqueobronquitis, presente y de gravedad variable en la traqueitis bacteriana, y aspiración de cuerpo extraño puede ser variable. La tráquea y los bronquios, la enfermedad viral es acrux viral, enfermedad viral que puede invadir la laringe o laringitis, la laringe y la tráquea, laringotraqueitis o la laringe, la tráquea y los bronquios, laringotraquea o bronquitis. Ahí es como la escala de compromiso. Para simplificar, se puede usar el término laringotraqueobronquitis para referirse al espectro que afecta el área subglótica de la vía aérea superior. Etiología: los principales agentes involucrados son los virus. El parainfluenza tipo 1, 2 y 3, hasta en un 90% de los casos, influenza A y B, adenovirus, virus sincitial, enterovirus y virus del sarampión. Epidemiología del crux viral. Hay poca información acerca de la verdadera incidencia del crux viral en la población general. Los datos obtenidos demuestran que hay predominio en determinadas estaciones, como en el invierno. Este síndrome es más frecuente en niños de sexo masculino con una relación de 1.4 a 1 con respecto al femenino y se presenta principalmente en el rango de edad de 1 a 3 años. Manifestaciones clínicas: el niño con laringotraqueitis viral desarrolla en forma característica pródromos de infección respiratoria alta o coriza, la cual se presenta generalmente 2 a 3 días antes
Posteriormente, la inflamación llega a la laringe y es entonces cuando aparecen los signos de ronquera, tos perruna, llanto disfónico y estridor. Inicialmente solo inspiratorio y solo audible cuando el niño está agitado o con el llanto, pero que puede evolucionar y escucharse aún en reposo y en ambos tiempos del ciclo respiratorio, inspiración y expiración. El aumento de la temperatura es variable, por lo cual aumentan las pérdidas de agua y hay poca ingesta de líquido, lo que determina un espesamiento de las secreciones. Debido a que el diámetro de la vía aérea es tan pequeño, cualquier grado de edema disminuye la luz, lo que determina un aumento en el trabajo respiratorio manifiesto en el mayor uso de los músculos accesorios. Esto a su vez ocasiona retracciones supraesternales e intercostales. Este aumento del trabajo respiratorio y de la tasa metabólica incrementa el consumo de oxígeno, lo cual genera hipoxemia, paciente intranquilo, ansioso, taquicárdico, antes de que aparezca la cianosis. Todo esto más la disminución del aporte calórico y de líquidos pueden causar fatiga, situación que crea hipercapnia y acidosis. Al estar el paciente exhausto, pueden disminuir en forma paradójica las retracciones y el estridor, lo cual se puede confundir erróneamente con una falsa mejoría. Afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes no siguen este curso de la enfermedad, sino que mejoran con un tratamiento conservador y adecuado. Solo el 3% requieren de vía aérea artificial. Diagnósticos. Se han creado diversas puntuaciones o clasificaciones que ayudan a estimar la gravedad de la obstrucción subglótica y a orientar las pautas de manejo correspondientes. En el Krupp leve, estridor, solo cuando el paciente está excitado, o estridor leve en reposo, sin signos de dificultad respiratoria. Krupp moderado, estridor en reposo acompañado de retracciones intercostales y subcostales. Krupp severo, síntomas de Krupp moderado más severa dificultad respiratoria, disminución de la entrada de aire y alteración del nivel de conciencia. Exámenes complementarios no son necesarios en la evaluación inicial de un niño con diagnóstico presuntivo de Krupp viral. La radiografía anteroposterior de cuello ayuda a confirmar el diagnóstico. En ella se observa estrechamiento de la columna de aire, más o menos 5 a 10 milímetros por debajo de las cuerdas vocales, causado por edema de la mucosa, que da en la imagen del signo del campanario. En la radiografía lateral de cuello se puede observar sobredistensión de la hipofaringe durante la inspiración. Si se estima que es factible una obstrucción inminente de la vía aérea, no se deben realizar radiografías. Las radiografías de cuello normales no descartan el diagnóstico del Krupp viral. Los cultivos virales y las pruebas serológicas pueden ser positivas, pero carecen de valor en el tratamiento de rutina del Krupp. Por otra parte, en la mayoría de los pacientes, el hemoleucograma puede demostrar una moderada leucocitosis con linfocitosis. La inspección directa de la cavidad oral y la orofaringe en la sala de emergencia ha sido objeto de controversia y se conoce que esta estimulación puede causar obstrucción total de la vía aérea. Por lo tanto, si el paciente se ve muy afectado o ansioso, se debe posponer el procedimiento. Las indicaciones para endoscopia, laringoscopia en pacientes con laringotraqueitis no están bien definidas, debido a que la instrumentación alrededor del área subglótica edematosa puede precipitar la necesidad de intubación, por lo que se reserva la endoscopia y por lo general electiva para los siguientes casos: Krupp severo que requiere intubación, historia clínica típica o manifestación atípica, edad mayor de 3 años, Krupp recurrente, historia de posible lesión nerviosa laringea y poca respuesta al tratamiento convencional. Sospecha de traqueitis bacteriana. Tratamiento: medidas generales: evitar la agitación del paciente, proporcionar oxígeno humidificado, dejar que el paciente adopte una posición cómoda, generalmente cargado por los padres, monitorizar de manera constante con pulsoximetría, actuar de acuerdo con la clasificación de Krupp leve, moderado, severo. Krupp leve, terapia ambulatoria, siempre y cuando el paciente reciba adecuadamente los líquidos orales, esté bien hidratado y cuente con unos padres confiables, se puede sugerir terapia de vapor. La forma clásica: llenar el cuarto de baño con vapor, abriendo la llave del agua caliente y permanecer en este sitio con el niño durante 20 o 30 minutos. Krupp moderado severo se lleva a una secuencia de acciones que incluye las medidas generales: la oxigenoterapia modificada, la hidratación venosa, la epinefrina nebulizada, la terapia con corticosteroides parenteral oral o por inhalación.
Epinefrina nebulizada, se puede utilizar la epinefrina, L-epinefrina 1 en 1000 en ampollas de 1 miligramo 1 mililitro, tan efectiva como la epinefrina racémica. Esta última es una mezcla 1 a 1 de destro y levo isómeros de epinefrina. El isómero levo causa constricción de las arteriolas precapilares por estimulación de alfa receptores y por lo tanto disminuye la presión hidrostática capilar. El resultado final es la reabsorción de fluidos del espacio intersticial, la resolución y el mejoramiento del edema de la mucosa laringea. La única diferencia con el isómero L-epinefrina 1 en 1000 es que este puede causar cierto grado de irritación del epitelio respiratorio al ser nebulizado por el bisulfito contenido en la solución. La adrenalina es metabolizada de forma rápida, el mayor pico de acción se observa aproximadamente a los 20-30 minutos y la duración de la acción es de aproximadamente 2 horas, tiempo en el cual los síntomas de obstrucción pueden reaparecer. Esto es lo que de manera inexacta se ha llamado fenómeno de rebote. Bueno, dosificación: epinefrina racémica 0.25 en menores de 10 kilos o 0.5 ml en mayores de 10 de la solución al 2,25% diluido en 2.5 a 3.5 de solución salina. Se ha demostrado que 0,5 epinefrina racémica nebulizada son tan efectivos como 5 cc o 5 miligramos de L-epinefrina 1 en 1000 disuelta en igual cantidad de solución salina. La L-epinefrina 1 en 1000 se puede dosificar así: 2.5 cc en menores de 20 kilos y 5 cc en mayores de 20 kilos cada 30 minutos 2 o 3 veces. El esteroides parenteral y oral. Luego de décadas de debate acerca del efecto benéfico de los corticosteroides sistémicos en pacientes con CRUB viral, existe ahora amplia evidencia de su utilidad y se recomienda en casos de CRUB moderado, severo y aún leve. Por su acción antiinflamatoria, los corticosteroides disminuyen el edema de la mucosa laringe y con ello los síntomas. Ayudan a una rápida recuperación del paciente y, como se ha demostrado en diferentes estudios, reduce la necesidad de intubación endotraqueal y de ingresos a unidad de cuidados intensivos. La dosis de desametasona parenteral recomendada es de 0,3 a 0,6 miligramos por kilo intramuscular o intravenoso. Dosis única 0,6 miligramos por kilo es lo recomendado por el Comité del Control de Enfermedades Infecciosas de la Academia Americana de Pediatría. En pacientes que requieran intubación endotraqueal se debe usar prednisolona en dosis de 2 miligramos kilo día, lo que según se ha demostrado acelera el proceso de extubación. Otros estudios han demostrado que la dexametasona oral en dosis de 0.15 a 0.3 miligramos por kilo pueden ser tan efectivas como el esteroide parenteral. También la budesonida nebulizada en dosis de 2 miligramos. Alta del paciente con CRUB viral. Los siguientes son los criterios más seguros para dar de alta a un niño que ha recibido tratamiento con adrenalina nebulizada y esteroides. Observación durante mínimo de 3 a 4 horas. Si después de este periodo cumple los siguientes requisitos, se le puede dar de alta. No hay evidencia de estridor en reposo, entrada normal de aire a la vía aérea, color y nivel de conciencia normal, adecuada tolerancia a los líquidos orales. El CRUB espasmódico. Enfermedad que se presenta con un cuadro clínico similar al del CRUB viral, que se caracteriza por estridor y tos latosa o perruna. Se diferencia en que su inicio es súbito y por lo general es nocturno. En la mayoría de los casos no se asocia a síntomas respiratorios previos o a cuadro febril. Es benigno, con síntomas leves y de corta duración. Etiología. La etiología del CRUB espasmódico no es clara, pero hay evidencia que se presenta en niños con antecedente alérgico de base y semejan la respuesta a los virus que se observa en el asma. Hay inflamación de la vía aérea superior. No broncoespasmo, puede aparecer con o sin antecedentes de infección viral previa o concomitante. Con frecuencia hay antecedentes familiares de episodios recurrentes. Habitualmente los pacientes tienen entre 1 y 3 años de edad y no hay diferencia en cuanto al sexo. Manifestaciones clínicas. El comienzo del CRUB espasmódico es brusco. La gran mayoría de las veces nocturno. Los pacientes muestran signos de leves a moderados de obstrucción de la vía aérea superior. Signos importantes son el estridor inspiratorio y la tos seca, que frecuentemente mejoran al ser expuesto el paciente al aire frío de la noche para llevarlo al servicio de urgencias. La dificultad respiratoria severa es rara y la hipertermia leve ausente. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en los antecedentes clínicos, la recurrencia y la resolución espontánea, pero hay que tener en cuenta que hay otras causas de obstrucción recurrente de la vía aérea superior, como la estenosis, la compresión de la vía aérea, etc. Los exámenes de laboratorio no son útiles
Para el diagnóstico de cruce espasmódico, la radiografía de cuello a menudo no son concluyentes, pero pueden mostrar los mismos hallazgos que en el cruce viral. Tratamiento igual que para el cruce viral, pero generalmente es suficiente. Con la exposición al aire frío de la noche, la respuesta a la adrenalina es diversa, pero se tienen las mismas pautas de manejo que en caso de cruce viral. En la mayoría de los casos no son necesarios los esteroides, pero tampoco están contraindicados. El pronóstico es bueno. En niños mayores de 5 años son raras las recurrencias. Efectivamente, es súper largo. Epiglotitis, crup supraglótico. La epiglotitis o supraglotitis es una enfermedad potencialmente fatal causada por infección bacteriana de la epiglotis, repliegues aritenoepiglóticos y cartílagos aritenoides. Se diferencia del crup viral y de la aspiración del cuerpo extraño porque el niño se observa severamente enfermo y con aspecto tóxico. Todas las instituciones pediátricas deben contar con protocolos para el tratamiento de la epiglotitis. Epidemiología: por lo general la enfermedad afecta a niños de entre 2 y 6 años de edad. Últimamente se observan con un aumento en niños mayores y en adultos. La incidencia tiende a disminuir entre los niños menores debido a la vacunación contra Haemophilus influenza tipo B. No hay diferencia según el sexo. Etiología: la epiglotitis es de origen bacteriano, generalmente causada por el Haemophilus influenza tipo B. Sin embargo, pueden estar involucradas otras bacterias como el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, los neumococos y los estafilococos. En pacientes inmunocomprometidos hay que sospechar epiglotitis por Candida albicans. Fisiopatología: las estructuras supraglóticas edematizadas por la inflamación pueden obstruir el paso de aire. No hay compromiso de la vía aérea subglótica. Se observa neumonitis en menos del 20% de los casos. Aunque la mayoría de los pacientes presentan bacteremia, con hemocultivos positivos en un 90% de los casos, las infecciones a distancia son raras. Una complicación grave pero poco frecuente es el edema pulmonar, no desencadenado ni por sobrecarga de líquidos ni por falla cardíaca. El fenómeno ocurre por un incremento en la filtración de líquidos a través de las paredes de los capilares. En la inspiración se encuentra la glotis cerrada, lo cual aumenta la presión negativa transpulmonar que se transmite al espacio perivascular y puede lesionar el endotelio capilar. Además, la mayor presión transpulmonar negativa mejora el retorno venoso del lado derecho y hasta aumenta la presión pulmonar. Manifestaciones clínicas: por lo general los síntomas son de comienzo repentino y afectan a niños de entre 3 y 6 años de edad. El progreso es rápido en términos de horas, de 6 a 12 horas, con los siguientes síntomas: la fiebre igual o mayor a 38 grados, la dificultad respiratoria de grado variable, el dolor intenso en la garganta, salivación o babeo debido a la dificultad para tragar, estridor inspiratorio más suave y de tonalidad más baja que el de la laringotraqueitis. Dependiendo del grado de obstrucción de las vías respiratorias, puede haber retracción supraesternal y external, taquicardia y cianosis. Al progresar el edema, la respiración se hace más ruidosa y el niño adopta una posición característica sentado e inclinado hacia adelante con protrusión de la barbilla y el babeo. La voz es ronca, apagada y limitada por el dolor. El niño se observa angustiado, pálido, con aspecto tóxico. Si la obstrucción es grave, puede haber signos de hipoxemia, intranquilidad, ansiedad, taquicardia y taquipnea. Se puede presentar obstrucción total de las vías respiratorias con paro respiratorio, eventualmente en forma brusca y sin deterioro precedente de los signos clínicos. Sin embargo, esta situación puede ser provocada al intentar ver la epiglotis usando bajalenguas, al realizar venopunciones para recolectar muestras sanguíneas y al practicar estudios radiológicos. Se puede presentar obstrucción total de las vías respiratorias. Esta situación puede ser provocada al intentar ver la epiglotis, o sea, no se debe hacer, al realizar venopunciones, no se debe hacer, o al practicar estudios radiológicos. El mecanismo exacto de esta obstrucción aguda no es claro aún. Se sugiere que el edema y la flacidez de las estructuras epiglóticas se introducen y taponan la luz. Sin embargo, en muchos pacientes la epiglotis y los repliegues aritenoepiglóticos están edematosos y rígidos, así que este mecanismo es poco probable. Diagnóstico: se basa en la historia clínica, la apariencia general del paciente y la calidad del estridor. Hay controversia en cuanto al modo de confirmar el diagnóstico, ya que la forma exacta de hacerlo es la observación directa de la epiglotis, la cual se ve roja, violácea y edematosa. Este procedimiento solo debe efectuarse en las salas de urgencia que cuenten con personal calificado y equipo adecuado para establecer una vía aérea artificial, intubación, traqueostomía.
pues cualquier maniobra, acostar al niño, tomar muestras, realizar estudios radiológicos puede desencadenar una obstrucción total de la vía aérea. Ayudas diagnósticas. Los estudios radiológicos solo deben practicarse en casos de duda diagnóstica. Si se decide tomar radiografías, el paciente debe ser acompañado a la sala de rayos X por el personal idóneo para obtener una vía aérea artificial. La radiografía lateral del cuello muestra el engrosamiento de la epiglotis y de los repliegues aritenoepiglóticos y el signo característico, que es la impronta del pulgar, que se visualiza justo a nivel del hueso hioides y solo es positivo en el 50% de los pacientes. Los exámenes de laboratorio se deben realizar luego de que el paciente se halle estable con una vía aérea asegurada. En el hemoleucograma se suele encontrar leucocitosis. Los hemocultivos son positivos en un 50 a un 90% de los casos, lo mismo que los cultivos de laringe en el momento del estudio endoscópico para hemófilos influenza tipo B. Tratamiento: cuando se sospecha epiglotitis, el paciente debe ser trasladado a la sala de anestesia o a la unidad de cuidados intensivos con el objetivo de mantener una vía aérea permeable mediante la intubación o la traqueostomía. Estas son indicaciones: no colocar al paciente en posición horizontal, no separarlo de sus padres, pues esto aumenta su ansiedad. Incrementar la concentración de oxígeno, intubar bajo anestesia general. La intubación endotraqueal ha reemplazado la traqueostomía por su menor morbilidad y por ser más fácilmente reversible. Confirmar el diagnóstico con la visualización de la epiglotis y recolectar muestras para cultivo de superficie, tomar la muestra del laboratorio, hemoleucograma, hemocultivos, hidratar por vía venosa, administrar terapia antibiótica, considerando que el agente principal es el Haemophilus influenza. La elección de la terapia debe tener en cuenta que de 10 al 20% de estos microorganismos son productores de beta-lactamasa. La terapia clásica o tradicional de ampicilina más cloranfenicol ha sido reemplazada por las cefalosporinas de tercera generación como el cefotaxima 100 a 150 miligramos kilo día dividido cada 6 a 8 horas, o el cestriazón 50 a 75 miligramos kilo día dividido cada 12 a 24 horas. El tratamiento antibiótico debe durar entre 7 y 10 días. La traqueitis bacteriana es una enfermedad también conocida como croup pseudomembranoso o laringotraqueitis membranosa. Es poco común, pero puede producir secuelas y tener una evolución muy difícil. La enfermedad provoca síntomas similares a los del croup, pero con secreciones traqueales copiosas y purulentas. Estos pacientes se caracterizan por demostrar aspecto tóxico secundario a una infección aguda de la laringe, tráquea y bronquios. Epidemiología: afecta desde a niños de meses hasta adolescentes. Es frecuente encontrar pródromos de infección viral. La infección bacteriana puede ser sobreagregada. Etiología: el consenso actual es que la traqueitis bacteriana representa una sobreinfección de una laringotraqueitis viral. Los agentes patógenos responsables de esta sobreinfección son el Staphylococcus aureus como agente principal, pero también gérmenes como el Haemophilus influenza, el Streptococcus y la Branamela catarrhalis. Fisiopatología: la tráquea, la laringe y los bronquios se pueden obstruir por inflamación o por restos de secreciones purulentas. Habitualmente la broncoscopia permite observar la formación de pseudomembranas adherentes sobre una mucosa inflamada y friable. Manifestaciones clínicas: síntomas. La mayoría de los casos comienza con pródromos leves de síntomas respiratorios superiores de 2 a 3 días de evolución que empeoran precipitadamente en 8 a 10 horas. A menudo se describe una evolución intermedia entre el croup viral y la epiglotitis. Los niños con traqueitis bacteriana llaman la atención por el severo compromiso del estado general y los paroxismos de tos que en ocasiones causan expectoración abundante y purulenta. Los niños mayores se pueden quejar de dolor retroesternal. Signos: la voz puede ser ronca, la deglución normal, la fiebre es alta y el estridor ronco y notorio, aún en reposo. Puede haber taquipnea, la respiración es ruda y se puede auscultar roncos gruesos frecuentes. Hay uso de músculos accesorios. Se han descrito casos de shock tóxico asociado a traqueitis por estafilococcus. Diagnóstico y exámenes complementarios. Característicamente existe leucocitosis con neutrofilia. Los hemocultivos rara vez son positivos. La coloración de grande de las secreciones traqueales es indispensable para determinar la elección del antimicrobiano. Se deben efectuar cultivos al realizar broncoscopia. La radiografía de tórax puede mostrar la columna aérea en el árbol traqueal como nublado. Las radiografías muestran una estructura parecida a una membrana en la mitad superior de la tráquea. Aproximadamente 50% de los casos presenta además infiltrados neumónicos.
Las pseudomembranas a menudo pueden dar un festoneado. Irregular de los bordes de la tráquea que da la impresión de estar estrecha. Tratamiento y pronóstico. Ni la adrenalina ni los corticosteroides ejercen efectos comprobados en los casos de traqueitis bacteriana, pero se deben usar mientras exista la duda del diagnóstico. Los casos severos se deben atender siguiendo el mismo protocolo para la epiglotitis. Estos pacientes deben ser tratados en conjunto con terapia intensiva y otorrino. La decisión de intubar depende de cada caso individual. Son frecuentes las complicaciones como la sepsis y el paro cardíaco porque el tubo endotraqueal se tapa con secreciones. A veces aparecen secuelas tardías como la estenosis traqueal. La broncoscopia está indicada para establecer el diagnóstico y en ocasiones para retirar restos de tejidos necróticos. Con base en ella se puede decidir la necesidad de intubar según la edad, la cantidad de secreciones, su viscosidad y el compromiso traqueal y bronquial. La medicación empírica debe cubrir los gérmenes antes mencionados, por lo tanto se podría iniciar con oxacilina más una cefalosporina, cefuroxime, cefotaxime o ceftriaxona a las mismas dosis mencionadas para la epiglotitis. El tratamiento antibiótico se modificará de acuerdo con los cultivos de secreciones traqueal y durará como mínimo entre 10 y 14 días. Wow. Recordar. Mira que ya casi se nos viene este pico respiratorio y a veces asusta porque no sabes con qué vas a encontrarte, no sabes qué cantidad de niños van a estar afectados o cómo van a estar las salas de urgencias y las UCIs. En los lactantes, el CRUP sigue siendo una causa muy importante de consulta, tanto en los consultorios, o sea, en la consulta externa, también en las salas de urgencias. Y muchas veces, como digo, son lactantes y algunos de estos son padres primerizos que no saben diferenciar y no pueden, a veces no saben qué es lo que tiene su hijo. El CRUP, como hemos visto, puede darse por una infección viral o el CRUP espasmódico, que es como una respuesta al frío. En muchos de estos casos es importante recordar que no debemos alterar al niño. Podemos tener todavía a este personaje en el regazo de sus padres para evitar dificultad respiratoria. Diferenciar un CRUP de una bronquiolitis o de un asma sigue siendo importante para que pueda recibir el tratamiento adecuado. Si no está desaturado, puede que lo llevemos a la sala ERA y sencillamente reciba su tratamiento, que a veces teniendo en cuenta estas salas ERAs es un gran apoyo como para una primera medida, pero lo ideal es que en verdad fueran a salas de urgencias para que recibieran la adrenalina, que muchas veces en la sala ERA no lo van a encontrar. Las nebulizaciones con adrenalina, la dexametasona, siguen siendo un pilar importante. Siempre recordando y mirando los signos de dificultad respiratoria, porque como decíamos en la lectura, el paciente puede fatigarse por la taquipnea, aumenta su gasto metabólico y el paciente puede cansarse si no recibe un tratamiento oportuno o si la afección es muy severa, tiene alto riesgo también de falla respiratoria. Por eso es muy importante que sigamos educando a nuestros pacientes y que los padres de familia tomen conciencia de que muchas veces, o sea, no está en nuestras manos como médicos cubrir el 100%, garantizar un éxito en el manejo. Es muy importante que los padres sigan eligiendo el lugar adecuado, que sin lugar a dudas es una sala de urgencias, donde el paciente va a tener un mejor monitoreo y mayor probabilidad de que si lo requiere va a tener o va a contar con los medicamentos adecuados, o peor aún, si el paciente llega a tener falla respiratoria,
va a poder contar con una unidad de cuidados intensivos. Perder tiempo en consultorios o en sala cera en un paciente grave puede afectar, puede atentar contra la vida de un niño. La epiglotitis, mientras vimos que es una afección pues bacteriana donde esa posición de trípode, de babeo, es muy característica. Puede confundirse con el croup, pero hay como una mayor afectación, lo mismo en la traqueitis bacteriana, donde las secreciones purulentas, el aspecto tóxico y la fiebre pueden ayudar a pensar en ellos. Bueno, básicamente es importante también anotar que si bien es cierto, tener una idea somera de esta enfermedad es bueno, es chévere con esta lectura, hay que ir a protocolos actuales, a libros actuales, a folletos actuales, para que puedan dar un tratamiento bueno según las últimas recomendaciones. A pesar de que este libro ya lleva tiempo, sigue siendo una guía o una luz en el camino y me encanta cómo lo hace la doctora Mónica, cómo lo escribe, cómo lo organizó y los grandes temas desarrollados así, de una manera tan pulcra, merecen ser recordados. Gracias por acompañarme, gracias por gastar su tiempo y si creen que esto puede ayudarle a alguna persona, pues compártelo y suscríbete a mi canal. Chao.